Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es lunes 22 de noviembre y vamos a iniciar esta semana con estos estudios que estamos siguiendo y empezamos a hoy esta semana con la pregunta: ¿puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? La respuesta es la siguiente: desde la caída, ningún simple hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios en esta vida. Por el contrario, diariamente los quebranta en pensamiento, palabra y obra. Bueno, ahí termina esta serie de preguntas y respuestas. Entonces lo que vamos a ver ahora, en estos minutitos que me restan, es: ¿puede algún hombre guardar perfectamente, no algunas partes, sino perfectamente los mandamientos de Dios? Y sabemos que no, porque después de la caída, ningún hombre es capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Así, o todo lo contrario, podríamos decir, los quebranta, incluso los cristianos. ¿Cómo es posible? Bueno, si no es por obra, lo hace por pensamiento. Y si no, lo dice por palabra. Puede, en vez de estar bendiciendo, puede estar diciendo cosas contrarias. Entonces, siempre los quebranta, y si no por obras. Ahora vamos a ver, ¿fue siempre así? No, amados, dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, que el hombre fue creado perfecto, solo que buscó su propio mal, Adán. Entonces en el principio sí, Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó. Génesis capítulo 1, 27. En el principio el hombre sí, fue creado perfecto, con un libre albedrío para poder obedecer los mandamientos de Dios, solo que sujeto a que él podía quebrantar. Y sabemos que quebrantó ese pacto de obra, o sea, comiendo, podríamos decir, la mujer peca y él decide pecar con ella. O sea, decide, significa decisión propia. Él podía haber decidido no hacer lo que hizo su mujer, pero él lo hizo eso, entonces peca. Ahora vemos que el único que es perfecto y que fue perfecto, ese fue el Señor Jesucristo. Él fue el único que no conoció pecado, o sea, no tuvo relación, sería ahí, con el pecado. ¿Sí? La única forma de ser perfecto es cuando nosotros vayamos al cielo, en el lugar ese donde vamos a ser totalmente glorificados. Pero después de la caída, incluso un no creyente y un creyente, igual seguimos pecando. A diferencia que el inconverso peca de continuo. Y el cristiano, podríamos decir, quebranta la ley o cuando cae en un pecado y se lamenta. Pero todavía de este lado del sol nadie es perfecto. La diferencia estriba que uno es salvo y el otro no es salvo, por supuesto. Pero bueno, no es el tema en el día de hoy que estamos tocando. La Biblia dice muy claro que no hay hombre justo en la tierra, o sea, después de la caída, Eclesiastés 7:20, y creo que en Romanos capítulo 3 también 10 dice que no hay un justo, no hay que uno que haga lo bueno, todos se desviaron. Y es así, en Génesis creo capítulo 6 y 5, porque lo estoy diciendo de memoria, dice que el Señor se inclinó y vio que su pensamiento era de continuo hacer el mal. Y en Romanos capítulo 8 lo mismo, habla lo mismo, que el hombre, vamos a decir, sí, anda en la carne, no anda guiado por el Espíritu, entonces viven pecando de continuo y así podríamos mirar toda la Biblia, ver a Efesios también, que el hombre natural es guiado por sus propios pensamientos. Entonces, no hay ninguno. Es más, lo voy a resumir. Desde el vientre de nuestra madre nacemos pecadores, ya fuimos concedidos en pecado. Entonces ya nacimos quebrantando la ley, deudores de Dios. Entonces nadie puede guardar perfectamente la ley de Dios. Ahora vamos a ver algunos creyentes que están en la Biblia y a pesar de que ellos fueron fieles seguidores del Señor, y podríamos decir, a diferencia de los incrédulos, y este es conocido como el padre Abraham o Abraham. Ustedes saben que Abraham, como dice, que es por medio del padre Abraham, que dice que fue justificado por medio de la fe. Ahora, ¿qué significa? Que Abraham guardó completamente la ley y entonces él fue, bueno, como obedeció totalmente la ley, entró al cielo. No,
Acuérdense, no me da tiempo de hablar del pacto abrámico, esto es teología pactual, pero en sencilla palabra podríamos decir que él pecó. ¿Cómo pecó? ¿Abraham? Sí, en el sentido cuando negó a Sara. No sé si se acuerdan cuando él iba a descender, no me acuerdo si a Egipto, por ahí, y él niega a su mujer. Ahora, ¿por qué? Acuérdense que cada una de las mujeres de ellos siempre eran mujeres hermosas o mujeres agraciadas. Sara era una de ellas, era una mujer muy linda. Entonces Abraham sabía que los hombres, escuche, Abraham sabía que los egipcios la iban a codiciar por su hermosura. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Dice Génesis capítulo 12, de versículo 12 al 19, dice que Abraham negó a su mujer. ¿Por qué? Porque tenía miedo que, escuche, tenía miedo que lo mataran. ¿Se acuerda? Creo que el rey le dice a Abraham, se entera, porque el rey se iba a tener relaciones con la mujer de Abraham, no sé si se acuerda. Se le aparece Dios y Dios le dice que si la tocaba la mujer de Abraham, lo iba a matar. Literalmente lo mataba. Y el rey tuvo miedo. Dice, ¿cómo? ¿Es tu mujer? Se me apareció tu Dios, me dijo que me iba a quitar la vida si la tocaba. Entonces, ¿qué sucede? Abraham tuvo miedo. O sea, Abraham negó a Sara. Lo que podemos decir es que no guardó la ley. Él pecó. ¿Qué pecado? Bueno, él mintió. Otro hombre que podríamos decir que tampoco guardó la ley, con el simple nombre sabemos todo, que era Jacob o Jacob. ¿Eh? ¿Se acuerda cuando Jacob, él es conocido como el embaucador o el engañador? Ese es el nombre de él. Y se acuerda cuando engaña a su padre, a Isaac, cuando Isaac está viejito, ¿sí? Que él quiere la primogenitura de Esaú y se pone como unos pelitos, algo así, y como estaba ya casi muriendo el padre, Isaac le toca y bueno, y le dice, tú eres Esaú, parece por los vellos, porque se ve que era bien peludo, así, pero la voz tenía de Jacob. Entonces el asunto que él con la ayuda de su mamá, para quedarse con la primogenitura, lo engaña a su padre. Ahora lo que quiero decir es que él también pecó, quebrantó la ley, que fue un engañador. ¿Sí? Engaña, miente. O sea, lo que quiero decir que tanto como Abraham, tanto como Jacob, quebrantan la ley. Ahora vamos a decir otro personaje del Antiguo Testamento es Moisés. Moisés conocido que no había manso como él. Pero ¿qué pasa? Dice que Moisés se ofendió con cólera. Literalmente se dejó llevar por sus pasiones. Se puso violento este hombre. Pero la Biblia lo define como manso. Eso es lo que sucedió. Provocaron, vamos a decir, a él y él se enoja. En una parte también Moisés no solo mata, porque el enojo lo llevó a matar a Moisés. Pero no solo eso, creo que una parte él se enoja y le pega un golpe a la roca, amados. La roca es una tipología de Cristo, ¿se acuerdan? Y él se molesta y le pega. Bueno, ahí tienen a Abraham mintiendo porque tenía miedo que lo mataran, y a Jacob engañando, haciéndose pasar por el hermano, a Moisés el pecado de enojo y de ira, que se molesta, estaba cansado, lo cansaron toda esa gente que se quejaba y se quejaba y se quejaba, y en un momento se cansó él. Y fíjese, y que el Señor lo castigó, a Moisés no entra, aunque muchos de ellos perecieron. Hay otro hombre, podríamos hablar de muchos hombres que pecaron, no pudieron guardar la ley. ¿Se acuerdan de otro? Hay el hombre más paciente, el hombre más paciente que pudo soportar que su casa se cayera, la casa de los hijos se cayera, que murieran sus hijos, sus hijas, lo robaran. Su mujer le dice, maldice a Dios y muérete.
¿Se acuerdan de quién estoy hablando, este hombre paciente? Sí, es Job. Job, este hombre, aunque no entendía algo, escuche lo que dijo. Él hizo algo que Dios lo escuchó. Él maldijo el día de su nacimiento. Soltó la maldición sobre un día y Dios le escuchó. Soltó una maldición. Maldigo tal día, dijo. Y él pecó. También. Bueno, así fue, vamos a decir, podríamos hablar de muchísimas personas, otro podríamos hablar de Salomón, era un hombre muy sabio, podríamos decir, pero tuvo 1000 mujeres. Salomón se dejó llevar por todas esas mujeres, idólatras, paganas, eran mujeres que no querían guardar la ley de Dios, y él le gustó todas esas mujeres y cada una le servía a un Dios, o sea, mujeres que idolatran cosas del mundo. Me he de ser sabio, y Dios le había dado sabiduría, pero fue otro hombre que le hizo caso a las mujeres para servir a sus propios dioses. ¿Sí? Y no solo eso, que vamos a decir, lo hicieron desviar a él mismo. Dice Primera de Reyes capítulo 11:4 que cuando Salomón ya era viejo, sus esposas desviaron su corazón tras otros dioses, con minúscula. ¿Ve lo que puede hacer una mujer que no busca a Dios? Puede hacer que incluso el hombre se desvíe, porque esa mujer no busca a Dios. Y Salomón, junto como con Adán, hicieron caso a sus mujeres y siguieron ellos, y ellos también cayeron en eso, me de apartarse. Eso es lo que sucedió. Entonces, todos ellos pecaron. Usted dirá, bueno, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento puede encontrar a los discípulos. Lo tienen a Pedro, que estamos tocando Primera de Pedro ahora los domingos. ¿Se acuerda que dijo Pedro? Comenzó a maldecir y a jurar, no lo conozco, este hombre, no lo conozco, no sé quién es. Aléjate, mujer, no sé de quién hablas, no lo conozco. Hasta cuando sonó el gallo, ¿se acuerda? Y el Señor iba pasando y lo miró. Imagínense la mirada del Señor. Pasa así, lo mira. Dice que Pedro se quebrantó. 3 años y medio de discipulado con el maestro. Y lo negó después de tantas cosas. Usted dirá, no, si yo lo veo al Señor, hubiera estado con el Señor, hubiera hecho los milagros. No, todo lo hubiéramos negado, amados. No podemos. Hay un poder, si no está en Cristo, que es fuerte, que es contrario, que es el pecado. Se necesita el poder del Señor. Otro, antes, era Pablo. También decía, soy carnal vendido a la esclavitud del pecado. Antes de venir a Cristo. Soy carnal, estoy vendido al pecado. No puedo amo la ley. Quiero guardar las cosas de Dios, pero hay un poder más fuerte. La ley del pecado, que mora en mí, que yo queriendo hacer el bien, hago el mal. ¿No entiende lo que estoy hablando? Sencilla palabra, ningún hombre puede guardar perfectamente los mandamientos de Dios. No puede. No podemos. Ni siquiera los santos más santos. Usted dirá, pero yo no peco. ¿Tiene pensamientos malos hacia una persona? ¿Codicia algo? Bueno, soy cristiano, ya peco. ¿Sí? Dice así el Señor, ¿por qué pensáis o tenéis malos pensamientos en vuestros corazones? Hasta los discípulos tenían malos pensamientos en sus corazones. Peca, quizás no lo dice, pero peca de palabra. ¿Sí? Es así, Job dijo en una parte en Job capítulo 42, versículo número 7, no habéis hablado de mí lo que es recto. Dios le dijo a Job, tú quieres saber de mí cosa, pero tú te pones a hablar de mí diciendo que yo no soy recto cuando tú no eres recto. ¿Y tú, Job, te atreves a hablar de mí? Job capítulo 42, versículo 7. Dios lo confronta a Job. ¿Sabe por qué? Porque versículos atrás Job le decía, si tuviera la oportunidad de hablar con Dios, dijo en una parte. Y Dios se la concede, solo que él ni siquiera pudo a tener un argumento, se quedó callado. De palabra, ¿cuántas veces ha pecado usted? Y de hecho, es así. Muchas veces, vamos a decir, ha blasfemado o ha negado al Señor. Somos culpables de muchas cosas antes y después. Ninguno podemos guardar la ley a la perfección, amado. Ni el santo de lo más santo. Cuando hablé del capítulo 19 de la ley de Dios, hablé de eso. Ninguno.
Ni ninguno de esos super pastores, vamos a decir, o de la sana doctrina que usted ve sentado. Ninguno de esos. Ninguno de nosotros. No hay uno. Porque si usted pudiera hacerlo ya estaría glorificado. No se puede. Somos redimidos por la sangre de Cristo, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo santificados, pero no somos todavía perfectos. Hubo uno solo que guardó la ley nada más y en el que nos fiamos. Ahora sí somos santificados en ese sentido y somos guardados en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, irreprensible hasta la venida de Dios, pero Él está trabajando en eso. Y sinceramente que debemos obedecer la ley nosotros. Ninguno dice, no peco, entonces peco. No, 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 no. Sinceramente que debemos obedecer ahora porque tenemos novedades de vida, el Espíritu coopera dentro de nosotros, pero a veces no nos enojamos, a veces tenemos celo, a veces hablamos de alguien. Sí pecamos. No vivimos una vida de pecado, pero pecamos. No hay perfección. La única perfección se nos ha sido acreditada a nosotros y es la justicia de Cristo, en la que nos fiamos y estamos completamente en Él. El pleroma, como dice Colosenses 2:2, o la perfección, ¿sí? Pero no hay perfección personal en nosotros. La única perfección es la de Cristo, perdón. Entonces no hay nada. No hay acá justificación por medio de nuestras obras. Hay justificación solamente, ¿por qué? Por la obra perfecta de Cristo, porque Él cumplió a la perfección y Él quitó la maldición. Y esto debe humillarnos a nosotros, no hay ninguno. ¿Eh? Y voy a cerrar con esto. Salmo 130, versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría en pie permanecer? ¿Usted se podría permanecer en pie bajo el tribunal de Dios y decir soy perfecto? No, amados, por eso que nos fiamos de la ley que Cristo cumplió a la perfección. Que tenga un bonito día y nos vemos mañana con otro estudio.